Hola a todos, ¿qué tal jóvenes? Nuevamente con ustedes y en esta oportunidad para desarrollar el tema de comprensión lectora. Vamos a ver en esta primera parte, vamos a analizar 3 textos, cada uno de ellos diferente y vamos a explicar por qué es diferente. Vamos a concentrarnos en el texto número 1 y vamos a darle una lectura para luego ir analizando de acuerdo al procedimiento que debemos siempre seguir cuando nos enfrentemos a este tipo de ejercicios. Dice el texto: la Tierra ha pasado por diversas eras que han ido configurando su naturaleza biológica y física. El proceso ha sido descrito a través de las eras geológicas, señalando la existencia de cambios muy violentos. De manera alterna se fue configurando la geosfera, atmósfera e hidrosfera. Fíjate bien que acá dice geosfera, no lleva tilde en la O, si llevara tilde en la O sería geósfera. ¿Por qué? Porque se puede escribir también de esa manera, y como en tu texto está escrito de esa manera, lo he escrito similar y lo estoy leyendo tal y como está escrito. Geosfera dice allí, y acá dice hidrosfera. Sigo leyendo y dice: los elementos más pesados se fueron concentrando al centro de la geosfera, fierro, níquel, iridio, etc. Mientras que los más ligeros eran liberados progresivamente, nitrógeno, carbono, helio, hidrógeno, etc. De igual forma, el vapor de agua que fue expulsado por la actividad volcánica terminó por condensarse para producirse la precipitación, que daría origen a los océanos. A la par que se producían estos cambios, es decir, al mismo tiempo, se sucedía el origen de especies y su posterior extinción, ciclo que ha permitido la formación de especies cada vez más evolucionadas. Muy bien, el primer paso, ya tú sabes, es dar una lectura rápida para tener una idea general acerca de qué trata el texto. En una segunda lectura debemos ir determinando paso a paso cuáles son, ya sea el tema, la idea principal, las ideas secundarias y cómo se van organizando estas ideas. De modo que al leer en una segunda ocasión vamos a determinar que el tema de nuestro texto es la configuración de la Tierra, es decir, la forma que ha adquirido ella. Y antes de seguir en este análisis, vamos a observar que este texto es un texto llamado expositivo. ¿Por qué? Porque nos brinda información acerca de un tema determinado. Y el autor acá no plantea ninguna opinión sobre un hecho determinado, no expresa una posición, que es algo que veremos en otro tipo de texto que se llama el texto argumentativo. Estamos aquí, por lo tanto, en el texto expositivo y el tema que se desarrolla es la configuración de la Tierra, o si quieres, la Tierra y su configuración. Al leer la primera oración, vamos a encontrar precisamente la idea principal, que recuerda, la hallamos después de preguntar qué se dice del tema. Y si el tema es la Tierra y su configuración, y nos preguntamos qué se dice acerca de la Tierra y su configuración, la primera oración nos dice que la Tierra ha pasado por diversas eras que han ido configurando su naturaleza biológica y física. Esto de aquí es nuestra idea principal del texto. Y recuerda que cuando tenemos a la mano nuestro texto, tenemos la ventaja de que podemos ir subrayando, podemos ir realizando, en este caso, lo que sería una anotación al margen. ¿Para qué nos sirve el margen que tenemos en los libros o que nosotros siempre debemos conservar en los escritos? ¿Para qué nos sirven? Precisamente para realizar nuestras anotaciones. En este caso vamos a poner que esta es la idea y principal P. ¿Y qué observamos en esta idea principal? Observamos que
el autor nos señala que la Tierra ha pasado por diversas eras en las que se han ido configurando su naturaleza biológica y física. Voy a subrayar estos dos aspectos: la naturaleza biológica, por un lado, y la naturaleza física, por otro lado. ¿Por qué? Porque un buen expositor o un buen escritor tiene que tener un orden al momento de expresar sus ideas. Y este orden es el que precisamente va a desarrollar este autor, porque al señalar que hay dos aspectos, que son la naturaleza biológica y la naturaleza física, al proseguir en nuestra lectura, encontramos ¿qué cosa? Que al hablar de eras geológicas, al hablar de cómo se fue configurando la geósfera, la atmósfera y la hidrosfera, estamos entonces observando que el autor está hablando de la configuración física de nuestro planeta y hasta dónde llega el desarrollo de esta idea. Si seguimos leyendo, mira, ve, habla de la geósfera, el vapor de agua, aquí está hablando de la atmósfera, y como podemos realizar en nuestro escrito, en nuestro texto, subrayados, anotaciones, vamos a trazar aquí una barra. ¿Por qué? Porque a partir de este momento, el autor ha dejado de hablar de la naturaleza biológica para empezar a hablar de ¿qué? Para empezar a hablar de la naturaleza. Entonces aquí ha dejado de hablar de la naturaleza física para empezar a hablar ahora de la naturaleza biológica. Lo mejor hubiese sido que si yo mencioné acá naturaleza biológica y luego naturaleza física, el orden debería haber sido así: primero la naturaleza biológica y luego la naturaleza física. Sin embargo, el autor ha preferido hacerlo de otra manera, pero fíjate bien que ambos elementos están expresados y el primero de ellos que ha analizado es la naturaleza física y llega hasta esta parte de acá. Y dentro de esa naturaleza física nos está hablando, fíjate bien, de la atmósfera, de la geósfera en un primer momento y de la atmósfera en un segundo momento en relación con la hidrosfera. Después de haber realizado este análisis, en el cual, fíjate bien, ya hemos analizado y señalado cuál es el tema, cuál es la idea principal, también podríamos señalar, por lo tanto, cuáles son las ideas secundarias. Las ideas secundarias están relacionadas con cada una de las partes que se ha mencionado cuando se analiza la naturaleza física, la atmósfera, la geósfera, la hidrosfera. Y aquí está otra idea secundaria, que es la naturaleza biológica en la Tierra. Por lo tanto, cuando analizamos la pregunta número 1, que dice, cuando en el texto se habla de la naturaleza biológica de la Tierra, se hace referencia a ¿qué? Tenemos que concentrarnos en esta parte del texto, la parte final, donde el autor está analizando la naturaleza biológica. ¿Y qué nos dice? Nos dice que a la par que se producían estos cambios, los cambios en la geósfera, en la atmósfera y en la hidrosfera, a la par se sucedía, dice, el origen de especies y su posterior extinción. Por lo tanto, al analizar nuestras alternativas A, B, C, D, E, ¿dónde encontramos esta idea que está expresada literalmente aquí en el texto? La encontramos en la alternativa de dado, que es prácticamente una respuesta literal. Es muy similar a lo que dice acá. ¿Correcto? Y ahora analicemos la pregunta número 2.
elementos como el fierro, el níquel y el iridio fueron a formar parte de la... Quiere decir que tenemos que analizar nuestro texto en esta parte donde se analiza la naturaleza física de la Tierra. Y al volver a nuestro texto, encontramos que esta es una respuesta literal. Lo único que tenemos que hacer es volver a leer, y al leer dice, ¿qué dice acá? Los elementos más pesados se fueron concentrando al centro de la geósfera. ¿Cuáles eran esos elementos? Fierro, níquel, iridio, y eso es lo que nos están preguntando aquí. Los elementos como el fierro, el níquel, el iridio fueron a formar parte ¿de qué? De la geósfera, que aquí sin tilde tiene que pronunciarse geosfera, que es otra forma de decirlo y de escribirlo. Si lo verificas, aparece así en el diccionario. Mira, ve, entonces esta es una pregunta bastante literal, solamente tienes que volver a leer el texto y fijarte dónde dice eso. Para el ejercicio número 3, para la pregunta número 3, cuando el autor habla de precipitación se refiere a ver, ¿por qué esta pregunta? Porque la palabra precipitación es una palabra que tiene mínimo dos significados que debes conocer. Por ejemplo, si me dicen, no actúes con precipitación, debes tener calma para realizar tus obras, tus trabajos, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que no debo apurarme. Porque actuar con precipitación significa actuar con apuro. Sin embargo, aquí en el texto, cuando leemos el momento en que está hablando de la atmósfera e hidrosfera, dice, de igual forma, el vapor de agua que fue expulsado por la actividad volcánica terminó por condensarse para producirse la precipitación. La palabra precipitación ahí no se refiere a lo que acabamos de mencionar hace un momento, no se refiere al apuro, a la prisa, no, se refiere a la acción de caer algo. ¿Y qué es lo que ha caído si está hablando del vapor que se ha condensado? Es lo que ha caído, es el agua, pues, y esa agua se ha manifestado en lluvias. Por lo tanto, cuando el autor habla de precipitación, para producirse la precipitación, no se está hablando de las lluvias. Muy bien, entonces hemos analizado un primer texto de carácter expositivo y ahora vamos a leer un segundo texto que ya no es tal, o sea, ya no es como el anterior. Y vamos a analizar las diferencias y cómo aquí también necesitamos prestar atención a determinados detalles que nos van a brindar mayor aclaración sobre el tema. Dice el texto, mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa. Había llegado a Barranquilla esa mañana desde el pueblo distante donde vivía la familia y no tenía la menor idea de cómo encontrarme. Preguntando por aquí y por allá entre los conocidos, le indicaron que me buscara en la librería Mundo o en los cafés vecinos, donde iba 2 veces al día a conversar con mis amigos escritores. El que se lo dijo le advirtió, vaya con cuidado porque son locos de remate. Llegó a las 12 en punto. Se abrió paso con su andar ligero por entre las mesas de libros en exhibición. Se me plantó enfrente mirándome a los ojos con la sonrisa pícara de sus días mejores y antes que yo pudiera reaccionar me dijo, soy tu madre.
Mira, este texto ya no es similar al que hemos visto hace un momento, al que hemos analizado. Claro, de inmediato tú reconoces que este es un texto narrativo. Tenemos personajes, la madre y el hijo, tenemos un escenario que es el lugar a donde llega la madre, Barranquilla dice, ¿no? ¿Ve? Y tenemos hechos, una madre que viaja, que busca a su hijo, pregunta por él, llega ante él y le dice, soy tu madre. Todo eso lo convierte en un texto narrativo, todo eso forma parte de un texto narrativo. Personajes, acción, escenario, el diálogo, las descripciones, ¿ok? Al leer nuestra pregunta, acá número 4 en tu texto, en tu libro tiene otra numeración, ¿ok? Dice, el texto insinúa que, y te comento que por el final de este fragmento, que termina con las palabras de la madre que dice, soy tu madre, pareciera ser uno de esos típicos relatos que contienen un final inesperado y que cautivan, asombran al lector. Y entonces podríamos pensar, soy tu madre, que le dijo eso y que eso entonces nos muestra que la madre y el hijo no se conocían y recién se iban a ver por vez primera. ¡Oh! La madre recién le dijo, soy tu madre, y él se enteró que ella era su madre. Pero vamos a analizar este texto, vamos a ver por qué la respuesta no es esa. Y te digo que muchas veces he visto que se aventuran a marcar la respuesta B porque dicen, no, pero si le está diciendo que soy tu madre y recién allí se están conociendo. Vamos a analizar gramaticalmente algunas cositas que te enseñan en tu curso de lenguaje. Si leo la primera oración, mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa, voy a subrayar este artículo la. Gramaticalmente, tu profesor te enseña que es un artículo definido, que contrasta con el artículo indefinido, una. Si yo digo, un hombre está parado en la esquina, no sé qué busca, un hombre es alguien desconocido, además de que estoy señalando que es una sola persona en singular, pero es un desconocido. Si en cambio digo, el hombre que está en la esquina, es porque tú y yo, el emisor y el interlocutor, sabemos de quién estamos hablando. Y si no te queda claro, te voy a poner otro ejemplo. Si yo te digo, pásame un libro, tú puedes alcanzarme cualquier libro, porque un libro es cualquiera. Pero si yo te digo, alcánzame el libro, es porque ya tú sabes de qué libro estamos hablando. Esa es la diferencia que en gramática te explican cuando usamos un artículo definido, el, la, los, las, o un artículo indefinido, un, uno, unos, unas, ¿ok? Por eso te pregunto, cuando el narrador dice, mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa, es porque ambos saben de qué están hablando. ¿Y por qué usó ese artículo? Porque no es que recién se estén encontrando, no es así. Ahora analicemos ya no un aspecto gramatical, sino que analicemos otros aspectos como por ejemplo esto. Cuando la madre llega y se plantó, dice, enfrente de su hijo, esta persona que es el hijo,
Dice, mirándome a los ojos con la sonrisa pícara de sus días mejores. Mirándome a los ojos con la sonrisa pícara de sus días mejores. Como si recién la conozco, yo podría decir que, ¿cómo podría reconocer que ella tenía una sonrisa pícara de sus días mejores? No, ¿te das cuenta? Si analizo eso desde el punto de vista semántico, nuevamente tengo un indicio de que no, pues no se están conociendo por vez primera. No. La respuesta correcta acá no es la B. Y ahora analicemos que acá vamos a tener dos alternativas muy parecidas. Bueno, no es la B, sino la C y la D. A ver, se insinúa quiere decir que no está dicho expresamente. Y a lo mejor podría decir que la madre se le presenta al hijo airada y molesta porque éste no quería acompañarla a vender la casa. Airada es enojada, furiosa. Pero en el texto dice que la madre llega y con una sonrisa pícara. Podríamos decir que estaba enojada, airada, enfadada, molesta, indispuesta, furiosa, colérica, cualquiera de los sinónimos que quieras usar. A ver, no pues, porque esto de acá ya desdice de la alternativa. ¿Por qué nuestra respuesta es la C? Porque eso es justamente lo que me dice el texto. Fíjate bien, mira, y aquí quiero hacerte una aclaración desde el punto de vista del análisis ya literario. En esta narración, la primera oración, mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa, está expresada, si subrayo el verbo pidió, esta primera oración está expresada en el tiempo indefinido, pasado indefinido o también pretérito indefinido. Y la segunda oración, había llegado, es una oración que está en lo que se llama el pretérito pluscuamperfecto. ¿Y qué diferencia hay entre uno y otro? La diferencia está en lo siguiente, que si yo digo, cuando me levanté, mis padres ya habían desayunado, en la primera parte digo, cuando me levanté, uso el pretérito indefinido, y en la segunda parte, mis padres ya habían desayunado, he usado el pretérito pluscuamperfecto. ¿Cuál de las dos acciones ocurrió primero? Cuando me desperté, mis padres ya habían desayunado. La segunda, ¿no es cierto? Mis padres ya habían desayunado y después yo me desperté. Ese análisis gramatical vamos a aplicarlo acá para ver lo siguiente. La primera oración dice, mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa. Y aquí se produce un quiebre en la narración, porque el autor da un salto en el pasado, hacia el pasado, para narrar lo que ha ocurrido previamente. Una madre que ha viajado ¿desde dónde? Desde el pueblo distante donde vivía la familia para llegar a Barranquilla. Y todo esto que está narrando es previo a esto de acá. Si lo leyéramos empezando por acá, había llegado a Barranquilla, tal. Me dijo, soy tu madre. Y me pidió que la acompañara a vender la casa. ¿Ve? Así quizás lo entenderíamos mejor. Pero es que esto es literatura, pues. Es decir, aquí los autores usan técnicas narrativas, que en este caso que se llama la técnica del flashback, que retrocedes en el tiempo.
Y por eso, entonces, la madre viaja en búsqueda de su hijo, pregunta entre los conocidos dónde lo va a encontrar, y cuando lo encuentra le dice, soy tu madre. ¿Por qué le dice soy tu madre? No para recordarle yo soy tu madre, no, sino probablemente, ¿qué podemos deducir? Probablemente para decirle, oye, conmigo no te hagas el loco, ¿no? Ahorita mismo te vas conmigo y acompáñame a vender la casa. Eso es lo que le está diciendo su madre, no soy tu madre, ¿eh? Así es que hazme caso. Más o menos como cuando nuestra madre nos recrimina, ¿sí o no? Entonces, por eso que para la pregunta número 4, nuestra respuesta es la C. Y si analizamos la pregunta 5, la frase andar ligero, ¿dónde aparece andar ligero? Aparece en esta parte cuando dice que llegó a las 12 en punto, se abrió paso con su andar ligero. Y aquí nuevamente tenemos una pregunta en la cual debemos analizar el sentido de la palabra de acuerdo al contexto, es decir, el sentido contextual de la palabra, porque ligero es el antónimo de pesado. ¿Ve? He bajado 10 kilos, me encuentro ligero, pero si sigo conservando mis 10 kilos de más, todavía me encuentro pesado, ¿no es cierto? Entonces, ligero significa eso, pero acá en el contexto no se refiere a ello. Se abrió paso con su andar ligero, quiere decir que la madre caminaba de manera rápida. Y por eso que acá la frase andar ligero implica ¿qué cosa? Implica caminar rápido. Muy bien, entonces nuestro primer texto ha sido un texto expositivo. El segundo ha sido un texto narrativo con sus características propias de cómo el autor empieza en un tiempo, retrocede en el tiempo, usa la técnica del flashback, como usa el sentido figurado de las palabras. Y ahora vamos a analizar otro texto que no es expositivo, que no es narrativo, y que al leerlo, rápidamente nos va a remitir a lo que llamamos artículos de opinión en periodismo. Espero que leas los diarios. Si no lees, tienes que ya darte un tiempo para ello. Los diarios contienen diversos tipos, diversas secciones. Noticias de espectáculo, de política, de deportes, de entretenimiento, de economía. La sección donde opina el director del diario, que se llama el editorial. Y a veces, digo a veces porque en mi experiencia de la lectura de los diarios de Huánuco, no siempre he encontrado artículos de opinión, pero a veces vas a encontrar, como te digo, esos que se llaman artículos de opinión. Aquellos donde, como su mismo nombre lo indica, alguien enfoca un tema determinado de actualidad y brinda una opinión sobre ello. Vamos a leer esto, que es un artículo de opinión y que refiere un hecho que a lo mejor no conoces y que te explicaré en el desarrollo de la resolución de este texto. Dice: el crimen de Rutalía Zayas debería de una vez confrontar a la audiencia sobre los graves problemas por los que atraviesa la televisión nacional. La explotación del morbo es moneda de cambio en una cultura globalizada del entretenimiento, que privilegia la desgracia ajena como cruel escapismo. Pero son muchos los especialistas que en los últimos días coinciden en señalar que este horrible caso marca un nuevo punto bajo. El programa fue cancelado en lugares como España y Colombia. El uso del polígrafo ha sido ampliamente cuestionado.
Y como ya lo había advertido Caretas, además de ser sórdida, la historia en cuestión era también un montaje. ¿En qué país la carrera por el rating obliga a humillar a la madre de una concursante de tal manera? ¿Cómo un programa de televisión arma una tramoya que explota la pobreza y exacerba la degradación de los protagonistas hasta que una joven termina muerta en un silo? Muy bien. El tema es la muerte de Ruth Thalía Salas. Pero este no es un artículo expositivo, no es un texto expositivo en el que solamente nos estén informando sobre algo, no. Este texto empieza ya con lo que podríamos decir una llamada de atención. Y es un texto que a lo largo de él, cuando uno lo va leyendo y desmenuzando, advierte que hay una cólera contenida en esta persona, está molesta. Y vamos a ver por qué afirmamos esto. El autor, ¿qué señala cuando en las primeras líneas expresa? El crimen de Ruth Thalía Salas debería de una vez confrontar a la audiencia sobre los graves problemas por los que atraviesa la televisión nacional. Es un llamado de atención, es un decirnos, oye, despierta, de una vez, dése cuenta, la televisión peruana está mal. Y tú dices, pero ¿cómo me voy a dar cuenta de que está mal si no sé ni de qué está hablando? A lo mejor podrías argumentar. Y muy bien. Entonces, este texto que está escrito en el contexto de una situación vivida hace algunos años en el Perú, se entiende mejor, claro, cuando nosotros estamos ahí en el día a día. Y después de transcurrir un tiempo probablemente sea difícil de entender. Y por eso un poquito la aclaración para que lo entiendas mejor. Para que entiendas por qué es un texto crítico, un texto de opinión crítico y a la vez argumentativo. Vamos a ver por qué. Hace algunos años en la televisión peruana había un programa conducido por el periodista Beto Ortiz. El programa se llamaba El Valor de la Verdad. Probablemente sepas ya de eso porque se volvió a transmitir hace algunos años nuevamente. Y el programa consistía en que se invitaba a una persona del mundo artístico, futbolístico, etcétera, para que responda algunas preguntas. Y si las respondía con la verdad, después de 20 preguntas respondidas con la verdad, se hacía merecedor de un premio, 20.000, 30.000 soles, algo así. Y en su afán de ganar dinero, pues mucha gente ha asistido a ese programa y ha mencionado, ¿no?, que yo estuve con tal persona, que yo hice tal cual cosa, es decir, revelando hasta aspectos íntimos que en cualquier otra circunstancia no deberíamos decirlo, porque a nadie le interesa, pero hay gente que por dinero es capaz de, ¿no?, vender hasta su alma, pues, ¿no? En este caso estas personas lo hacían con la finalidad de ganar, de contar todo con la finalidad de ganar. El primer programa tuvo como invitada a una joven que se llamaba así, Ruth Thalía Salas. Una persona que no es del mundo del espectáculo, no es del mundo artístico, no es del mundo deportivo, nada de nada. Una persona como nosotros. Y esta joven asistió al programa y como invitada se encontraba su madre. Y en presencia de su madre, una de las preguntas fue si efectivamente ella, en vez de ir a trabajar o a estudiar, se dedicaba a la prostitución. Y ella respondió que sí, porque bueno, esa era la verdad y quería ganarse pues su premio de 30.000 soles. Y la madre, en pleno programa, te imaginarás, descubrir que su hija llevaba una vida oculta. Su madre casi se desmaya, ¿no? Se criticó mucho eso y yo creo que se debería seguir criticando. Y el hecho concreto es que la chica, después de revelarlo su vida oculta,
lo cual a la madre debe haberlo humillado públicamente, por supuesto. Esta chica obtuvo un premio y un par de semanas después la noticia era que había desaparecido, no la encontraban y después de una búsqueda de algunos días la encontraron muerta. ¿Dónde? En un silo, es decir, en lo que se llama un baño artesanal que la gente usa en los lugares donde no hay servicios de alcantarillado, no hay desagüe. Se cava un hueco y eso se usa como un depósito de las heces, de las orinas, ¿ya? Entonces se convierte en un baño, ese es un silo. Ahí fue hallado esta mujer. ¿Quién la había asesinado? Su novio, que según dice quería parte del dinero que ella había ganado en ese programa. La historia es así y por eso dice que es una historia sórdida acá. Por acá habla de sórdido, o sea, impuro, sucio. Por eso que habla de la explotación del morbo, porque el morbo es el interés excesivo que uno tiene en algo. ¿Y qué lo dijo? ¿Y qué más? Hay personas que viven de eso. A eso llamamos el morbo. Ojo, morboso también se le llama a la persona que está interesada, ¿no? Vive muy atento a la cuestión sexual. También, pero acá morbo se refiere a eso, al interés excesivo, insano que alguien muestra por un tema determinado. Entonces ahora ya te queda más claro por qué el autor está expresando una opinión crítica en este texto. El autor está criticando a la televisión, que lo único que busca es exacerbar el morbo y no le interesa que la persona revele cosas íntimas que la degradan, salvo que tú pienses lo contrario, ¿no? Pero se está degradando esa persona, que lleva a la humillación no solo al que participa, sino también a otros. Entonces, al analizar este texto, el autor plantea una primera opinión. ¿Cuál es su opinión? Que de una vez debemos despertar y darnos cuenta de que la televisión está atravesando por graves problemas. En este tipo de textos, donde el autor plantea una opinión, estos textos que los llamamos argumentativos, en estos textos ya no hablamos de idea principal, sino de tesis. ¿Cuál es su tesis? Esto de acá. Y todo lo demás tienen que ser argumentos que sirvan para probar lo que él está afirmando, que la televisión atraviesa por graves problemas. Muy bien, si nos concentramos en la pregunta número 6, de acuerdo al texto, la frase moneda de cambio equivale a... ¿Dónde aparece moneda de cambio? A ver, dice, acá dice, no, la explotación del morbo es moneda de cambio. Esta es una expresión popular que se usa, y te voy a poner un ejemplo así, a ver, deportivo, de nuestros días, de nuestra vida actual. A ver, para los que son futbolistas o les gusta el fútbol, se cuenta que en medio de la crisis que atraviesa el Fútbol Club Barcelona de España, la directiva había decidido, tenía la intención de vender al jugador francés Ousmane Dembélé, un joven futbolista que hace 2 o 3 años pertenece al Barcelona, pero que se para lesionando, etc. Y quería venderlo para comprar a otro jugador. Le dice, por ejemplo, no al a la Juventus de Italia, le dice, yo te compro tal jugador, pero te voy a pagar y parte del pago va a ser Dembélé. Y Dembélé ha reaccionado, ¿no? ¿Qué acaso? ¿Yo acaso soy moneda de cambio? Dice. ¿A qué se refiere a que yo no soy moneda de cambio? Es decir, que a mí no me compras y me vendes como te da la gana. Así como él, ha habido otros futbolistas, ¿sabes? A ver, los que les gusta ese tipo de noticias, ahí van a encontrar con claridad
¿qué significa esa expresión moneda de cambio? Por eso es que en nuestra pregunta número 6, cuando dice que la explotación del morbo es moneda de cambio, se está refiriendo a que es algo que la televisión vende. ¿Por qué? Porque hay gente que compra eso. Y por eso que nuestra respuesta correcta para el ejercicio 6 es la D. Compra y venta de algo, moneda de cambio. La vas a escuchar muy frecuentemente eso, ¿ya? Yo no soy moneda de cambio, ¿qué te has creído tú? Así habla, ¿no? Para la pregunta número 7, en el texto, el término cancelado puede ser reemplazado por, ¿dónde aparece ese texto, no? Cuando está analizando y dice, pero son muchos los especialistas que en los últimos días coinciden en señalar que este horrible caso marca un nuevo punto bajo. O sea que ya la televisión estaba mal y esto ha sido un nuevo punto bajo, de mal en peor, como dijéramos. El programa fue cancelado. Es decir, ya no se emitía en países como España y Colombia. ¿Cómo es esa historia, profe, que fue cancelado? Es que ocurre que este programa antes de llegar al Perú había sido ya emitido en estos países. Y en esos países habían ocurrido casos similares, donde personas que se presentaron al lugar se sintieron tan humillados posteriormente. Claro, en el momento se sintieron felices porque ganaron dinero, pero después, cuando ya van por la calle, no, imagínate, me gané 30.000 soles, pero en la calle dicen, ¡ay, Rutalía, tú eres prostituta! Imagínate que te estén gritando, ¿no? Va a llegar un momento en que te vas a sentir mal. Entonces, en estos países había ocurrido sucesos lamentables que llevaron a las autoridades a cancelar esos programas. Por eso es que aquí en el Perú se criticó eso también, ¿ya? ¿Por qué se ha permitido la existencia de ese programa si ya se sabía que tenía problemas, y etcétera, etcétera? Bueno, ¿qué fue cancelado? Dice, obviamente que fue anulado. Y por último, el texto en un primer momento sugiere, ya. Te voy a dar mi opinión con respecto a esto que está escrito acá. Si yo digo en un primer momento, quiere decir que hay un segundo momento en el cual tengo una opinión divergente. Por ejemplo, a ver, cuando se presentó el primer caso de COVID en Huánuco, estaba yo en la ciudad y en un primer momento dije, me quedo porque solamente están suspendiendo las clases 2 semanas. En un primer momento, o sea, una decisión inicial. Pero luego, analizando detenidamente las circunstancias, dije, no, y si esto empeora, ¿cómo voy a seguir acá? No, mejor me voy a Lima. En un segundo momento tomé una decisión diferente. Entonces, ¿por qué te hago mención de eso? Porque si yo digo el texto en un primer momento sugiere, yo lo que leo acá es que hay un segundo momento. Pero acá la pregunta no se está refiriendo a eso, y eso es lo que quiero dejarte en claro. La pregunta se está refiriendo que el texto en su primera parte, en sus primeras líneas, al inicio, a eso se refiere, solo que a mí no me parece adecuada esta escritura, esta forma de expresión, porque yo la leo y la entiendo de otra manera. Quizá tú coincidas conmigo en esta lectura, el texto en un primer momento, pero si dijera el texto al inicio, en sus primeras líneas, en su primera parte, al momento inicial sugiere, entonces ahora sí me queda claro que sugiere. No solamente lo sugiere, sino que lo dice.
debería de una vez confrontar a la audiencia sobre los graves problemas por los que atraviesa la televisión nacional. O sea, de una vez, dense cuenta, pues, reaccionemos. El texto sugiere, ¿qué cosa? Que la televisión nacional está cada vez peor. Aclarando que debería decir el texto en sus primeras líneas al inicio, ¿ok? Y, muy bien, entonces pasemos a analizar otros textos y por un momento un breve descanso. Muy bien, jóvenes, proseguimos entonces nuestro análisis de comprensión lectora y ahora vamos a enfrentarnos a un nuevo texto, el texto número 4, que es nuevo en la numeración nada más, porque en cuanto al tipo de discurso que vamos a encontrar aquí, vamos a encontrar algo similar a un texto que hemos visto y que es un texto expositivo. Recuerda que el texto expositivo es aquel en el cual el autor nos presenta una idea, desarrolla una idea y él no expresa una opinión, no dice qué siente, no dice si está bien o está mal, porque si dijera eso ya se convierte en un texto argumentativo, ¿correcto? Entonces vamos a analizar este texto expositivo que señala, que dice lo siguiente: el crecimiento de la población estimuló la producción agrícola, se amplió la superficie cultivada y se llevaron a cabo algunas mejoras técnicas en el campo, que sin embargo no lograron evitar la miseria del trabajador rural. En el crecimiento agrícola influyeron razones legales y técnicas. Entre las primeras se encuentra el hecho de que los propietarios empezaron a acercar sus fincas dispersas y concentrarlas en un solo lugar. Esto, o sea, el cercamiento de las fincas y con la concentración en un solo lugar, esto permitió el desarrollo del individualismo. ¿Cómo se expresa ese individualismo? Para eso están los dos puntos, porque van a aclarar. Los propietarios empezaron a explotar sus tierras según su criterio y no de acuerdo con las normas comunitarias como antes. Muy bien. Aquí hay algunas palabras y frases subrayadas. ¿Por qué? Porque si realizamos una segunda lectura, como debemos hacer en todo proceso de análisis, vamos a encontrar que el tema de este texto es el crecimiento de la producción agrícola. Y desde el inicio el autor ya nos señala que esta producción agrícola ha crecido porque a su vez ha habido un crecimiento de la población. Este crecimiento de la población estimuló la producción agrícola. Claro, en el campo eso es muy importante, que la familia y la población sean numerosas, porque cuanto más numerosa sea la familia y la población, hay una mayor probabilidad de hacer un mejor trabajo en el campo, trabajar más tierra, tener más producción, ¿correcto? Entonces, el primer factor que ha servido, que ha coadyuvado al crecimiento de la producción agrícola, ha sido, dice el autor, el crecimiento de la población. Pero además, en ese crecimiento agrícola se ve que tenemos, dice, una mayor superficie cultivada, es decir, una mayor cantidad de terreno que se está trabajando. Y se han llevado a cabo, dice, mejoras técnicas. Todo esto, mayor superficie cultivada, mayor población, mejoras técnicas, son las razones que han servido, son las causas que han llevado a que haya una mayor producción agrícola. En el segundo párrafo, el autor analiza ahora el crecimiento agrícola según los aspectos legales y técnicos, razones legales y técnicas. He subrayado de color amarillo esto, ¿por qué? Porque a continuación el autor empieza a hablar de ellas, ¿no? Entre las primeras, o sea, entre las razones legales, se encuentran, ¿qué cosa? El hecho de que el propietario de las tierras empezó a cercarlas y a concentrarlas, dice. Pero esto, que fue algo positivo, generó a su vez, dice acá, algo que el autor insinúa, porque no lo dice directamente, insinúa como algo negativo, porque dice que permitió el desarrollo del individualismo. Se abandonan las normas comunitarias para dar paso al criterio personal. Por eso dice,
los propietarios empezaron a explotar sus tierras según su criterio. ¿Ve? Entonces, a eso el autor está calificando de individualismo. Fíjate bien que acá dice razones técnicas y le he subrayado con el color azul. Si el autor prosiguiera el texto, y esa es una de las típicas preguntas de extrapolación, se dice, ¿ve? Si el autor prosiguiera el texto, ¿cómo debería seguir? Él, ¿cómo debería seguir? Debería seguir señalándonos cuáles fueron las razones técnicas. Entonces, una de las preguntas típicas es, el autor se supone que debería seguir hablando de, y entonces tú tienes que tomar esto en cuenta, ¿te das cuenta? ¿Ven? Entonces, pero ahora concentrémonos en nuestra pregunta número 9. Según el texto, la agricultura aumentó su producción debido a... Y esta es una pregunta que solo requiere que vuelvas a leer y lo vas a encontrar tal y como está escrito. Solo que dicho al revés, algo que en el periodismo le llaman voltear la noticia. Contar algo, pero de atrás hacia adelante. En este caso, el autor dijo, el crecimiento de la población estimuló la producción agrícola. Dicho, con otras palabras, la producción agrícola, aumentó, ¿debido a qué? Debido al crecimiento de la población. Es lo mismo, pero dicho al revés. Por eso es que de esta pregunta número 9, nuestra respuesta es la C. Si leemos la pregunta número 10, el crecimiento y desarrollo agrícola también dio lugar, también dio lugar, dice. ¿Qué significa esa expresión? Ojo, no dice también se produjo por. Si dijera también se produjo por, tendríamos que señalar porque se amplió la superficie cultivada, porque se llevaron a cabo mejores técnicas, pero hay que entender bien la pregunta. También dio lugar, es decir, también produjo, también ocasionó, también acarreó, también trajo como consecuencia. Y el autor lo ha dicho acá, porque acá el autor estableció un punto de quiebre, ¿no es cierto? Habló de cuáles han sido los factores que han influido en el crecimiento de la producción agrícola, pero acá hace un punto de quiebre para señalar un aspecto negativo, es el desarrollo del individualismo. Por eso, cuando leemos la pregunta 10, el crecimiento y desarrollo agrícola también dio lugar ¿a qué? Al individualismo. El propietario entonces aplicó sus propios criterios y ya no los que establecía la comunidad. Muy probablemente este sea un texto que haya sido escrito en relación al proceso de reforma agraria que se dio en el Perú en los años 70 principalmente, ¿no? Con el gobierno que se llamó Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, encabezado en aquel entonces por el general del Ejército Juan Velasco Alvarado, ¿ya? Un proceso que ha sido motivo de un documental que el año pasado, del año 2019, se proyectó en algunas salas de Lima y que me he enterado está a disposición del que quiera pagar sus 20 soles y verlo, porque te dan una dirección para poder verlo. Ya, a ver, averíguate eso y si puedes verlo, ve ese documental. Número 11. Luego de la lectura se desprende que el texto es... A veces en las clases la pregunta surge, ¿qué significa se desprende, profe? Porque, por ejemplo, a veces yo leo y dice, ¿no? Niño muere en accidente porque caminaba de la mano de su madre. Cuando se desprendió de ella, cruzó la pista y el carro la atropelló. Se desprendió, quiere decir ahí que se soltó de la mano de su madre, ¿no es cierto? Pero aquí no se refiere a eso, pues muchachos, lady y gentleman, no se refiere a eso, ¿ya? Se desprende del texto, quiere decir que
se saca en conclusión, llegas a una conclusión. ¿A qué conclusión llegamos después de leer este texto? A ver, ¿es un testimonio personal? ¿Qué es un testimonio? Un documento en el cual refiero, cuento, narro hechos que me han acontecido. ¿Será un relato literario? ¿Será un texto fantasioso? No, ¿no es cierto? Es un breve análisis sobre el desarrollo agrícola. Y por eso es un texto expositivo, ¿ve? Un análisis de algo. En cuanto al texto número 5, dice, a inicios del siglo XX, el mundo estaba dividido en una serie de imperios coloniales ubicados en África y Asia. Recuerda que los imperios coloniales estaban encabezados por esas potencias de aquel entonces como Francia, Inglaterra, España ya no, pues el año 1898 había perdido sus últimas colonias, Cuba, Filipinas, dejó de ser una potencia colonial, ¿no? Pero teníamos a Francia, teníamos a Inglaterra, Bélgica también lo era por si acaso, ¿ah? Ya, entonces dice, el mundo estaba dividido en una serie de imperios coloniales ubicados en África y Asia. Las rivalidades entre ellos desencadenaron la Primera Guerra Mundial del año 1914 hasta el 1918. Un año antes de acabar la guerra, en 1917, se produjo la primera gran revolución socialista en Rusia. Algo que te enseñan en historia y que debes conocer, que estuvo encabezada por el líder llamado Vladimir Ilich Lenin, año 1917 en Rusia. El texto dice, y al mismo tiempo que el comunismo soviético se consolidaba, o sea, se afianzaba, agarraba fuerza, ya no tambaleaba, ¿no? A eso se refiere, se consolidaba. El resto de Europa y de Estados Unidos experimentaron una crisis económica sin precedentes. ¿Qué significa sin precedentes? Que no había ocurrido antes, pues nunca antes visto. No tenía algo con qué compararse, eso quiere decir sin precedentes. Industrias paralizadas, desempleo y hambre era el denominador común. Entonces te presenta dos escenarios, ¿no? Un bloque, dice, el del comunismo soviético que se consolidaba, y el otro bloque, el de Europa y Estados Unidos, que se veía en una crisis, dice. La tensión social generada por la crisis y el temor a la expansión del comunismo produjo en Italia el fascismo y en Alemania el nazismo. A la larga, esta situación contribuyó al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Cuando dice esta situación, ¿de qué está hablando? A ver, está hablando de la tensión social generada por la crisis, el temor a la expansión del comunismo, el surgimiento del fascismo en Italia, el surgimiento del nazismo en Alemania. Todo eso dice que nos llevó al mundo al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Este también es un texto expositivo. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando del siglo XX. ¿Qué ocurrió a inicios del siglo XX? Nos habla de las guerras mundiales, el surgimiento de algunas ideologías como el fascismo, el nazismo, y el surgimiento de un nuevo sistema social que fue el sistema soviético en lo que ese entonces se llamó, bueno, lo que era Rusia y que después se convirtió en la Unión Soviética. La pregunta número 12, de acuerdo al texto, a ver, de acuerdo al texto, al leer todas nuestras alternativas, a ver, el África y Asia surgieron a inicios del siglo XX, el texto nos dice eso, ¿no? ¿Cómo van a surgir en el siglo XX? El África y Asia eran potencias coloniales, no, más bien eran continentes colonizados. Las potencias coloniales eran las que te he mencionado, Francia, Inglaterra, incluso Bélgica. La Revolución Rusa se produjo en plena
la Primera Guerra Mundial? Por supuesto, ¿no? Esa es nuestra respuesta, porque dice que se produjo en el año 1917, un año antes de que acabara la guerra, y esto es una pregunta literal, está expresada en la cuarta línea de tu texto, y por eso nuestra respuesta es la C. Ahora, analicemos qué significa tensión social cuando el autor dice: la tensión social generada por la crisis y el temor a la expansión del comunismo. A ver, ¿a qué se refiere cuando dice tensión social? Acuerdos unánimes. ¿Qué significa unánime? Es diferente de decir por mayoría. Por mayoría quiere decir que una parte pequeña, pero unánime quiere decir de todos. ¿Ok? A ver, ¿equivale a decir eso? No, ¿no es cierto? Está hablando de la tensión social, de los problemas que se producen dentro de una sociedad, y en este caso está hablando de los conflictos sociales que habían desencadenado la crisis económica, principalmente en Europa y Estados Unidos. Para la pregunta número 14, según el texto, después de la Primera Guerra Mundial, entonces, si analizamos nuevamente nuestro texto, después de la Segunda Guerra Mundial, estamos aquí en el párrafo segundo, cuando está hablando que terminada la Primera Guerra Mundial y después de producida la Revolución Rusa, ¿qué pasó? Surgió el fascismo, surgió el nazismo, y todo eso, dice, todo ello llevó al mundo a una Segunda Guerra Mundial. De modo que después de la Primera Guerra Mundial, ¿hubo prosperidad, bienestar? No. El fascismo se extendió, tampoco dice Alemania se enfrentó al comunismo soviético. El texto no habla de eso, sino que Europa vivió una de sus peores crisis económicas. Entonces, ahora analicemos el texto número 6. Un texto que, fíjate bien, lo vamos a leer con detenimiento, y después de leerlo vas a observar que no es un texto narrativo, no es un texto expositivo, no es un texto argumentativo. Mira, este texto, vamos a leerlo y luego aclaramos, ¿ya? Dice: sepa que no hace mucho tiempo hice un llamamiento a todos los ingleses para que aceptaran mi método de resistencia no violenta. Lo hice porque los ingleses saben que soy un amigo, pese a ser rebelde. Soy un desconocido para usted y para su pueblo. No tengo coraje suficiente para hacerle el llamamiento que hice a todos los ingleses, aunque lo aplique con la misma fuerza a usted que a los británicos. Mira, en este primer párrafo ya te das cuenta de que aquí hay algo diferente de los otros textos que hemos venido analizando, porque este texto es un texto dirigido de tú a tú, ¿no? El emisor se comunica así con el interlocutor como si tú y yo estuviéramos hablando, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va estos días en Huánuco en que ya no podemos vernos? ¿Ve? Esto es una carta, sinónimo de carta, misiva. Esto es lo que se llama el género epistolar, algo que se volvió de moda en una época. Escribir cartas era toda una tarea compleja. No las cartas que habitualmente escribimos nosotros, sino las cartas pues que tenían que estar bien redactadas, ¿no? Expresando tus ideas según la claridad, la precisión, la propiedad, características que debe tener todo buen texto. Entonces, esto de acá es una carta. ¿Quién le escribe? Acá al final vamos a descubrir que le escribe Mahatma Gandhi, el líder de la India. ¿Y qué más sigue? ¿Qué más dice? Durante esta estación, cuando los corazones de los pueblos de Europa ansían la paz, hemos suspendido incluso nuestra pacífica lucha.
Es demasiado pedir que haga un esfuerzo por la paz en un tiempo que tal vez no signifique nada para usted personalmente, pero que significa mucho para los millones de europeos cuyo mudo grito de paz oigo, pues mis oídos pueden escuchar la voz de millones de personas mudas. Una de las preguntas típicas que no hemos encontrado acá, pero que en otros textos encontramos, es ¿cuál es el tono del texto? Y a veces, como es algo novedoso, uno se pregunta, ¿a qué se refiere? Entonces, el tono se refiere a que de qué manera la persona se expresa. Oiga, esta es la segunda vez que le estoy escribiendo y usted ¿cuándo me va a contestar? ¿No se da cuenta de que quiero que usted se pronuncie acerca de la paz? Es necesario que todos tomemos una posición por la paz. ¿Qué pasaría si la carta fuese esa? Con el mismo sentido, con el mismo contenido que esta que está acá. Tiene un tono diferente, ¿no? Impositivo. Acá Mahatma Gandhi usa un tono muy amable, muy cortés, un poco más como que ya estuviera así, ¿no? Tirándose al piso, ¿no? Eso para que entiendas qué cosa es el tono. Muchas veces, por eso, es importante analizar el fondo y también analizar la forma, o sea, cómo se dicen las cosas, ¿eh? En este caso, vamos a volver a nuestro texto y esta es una carta entonces que Mahatma Gandhi muy probablemente le está dirigiendo a un líder político, ¿sí o no? Porque le está pidiendo que usted haga algo por la paz, le dice. Oye, no le va a estar escribiendo eso a Moisés Carrasco, ¿qué le interesa al mundo lo que yo diga acerca de la paz? No, no es cierto. Pero si lo llama a que se pronuncien otros dirigentes políticos de peso mundial, entonces eso sí va a tener repercusión. Entonces se está dirigiendo a esta persona y le está pidiendo que haga un llamamiento por la paz, dice, ¿no? Quizá para usted no signifique nada, ¿no? Personalmente este tiempo que va a usar, pero ese breve tiempo que usted puede usar puede servir para mucho, le aclara Mahatma Gandhi. Muy bien, chicos, un poco que parece a lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? ¿Sabes lo que está ocurriendo en Europa, en Francia, con ese atentado que se ha producido contra un profesor y ayer en una ciudad de Niza donde habían asesinado a 3 personas, ¿no? Es un problema muy serio en Europa. Están solicitando que los presidentes de Europa apoyen la posición del presidente de Francia, que se ha pronunciado en contra del islamismo, no del islamismo en sí, sino de algunas actitudes. Y bueno, es algo similar, ¿ya? Pero bueno, vamos a concentrarnos ahora en nuestra lectura. Según el texto, ¿cómo se presenta Gandhi? Aquí tenemos 5 alternativas. Se presenta como enemigo de Hitler, en ningún momento menciona a Hitler, descartado. Se presenta como un enemigo, la pregunta es, ¿como un enemigo de quién? No podemos llegar a esa respuesta. Se presenta como amigo de los británicos, se presenta como un rebelde, se presenta como un defensor del coloniaje, no, defensor del coloniaje no. Pero analicemos estas 2 alternativas, porque acá en la C y en la D, yo sé que va a haber debate y espero que tú coincidas conmigo en lo siguiente. Algunos dicen que se presenta como un rebelde. ¿Por qué? Porque acá dice, lo hice porque los ingleses saben que soy un amigo, pese a ser rebelde. Sin embargo, ¿por qué nuestra respuesta no es la D, sino la C? Porque si nosotros analizamos este enunciado, los ingleses saben que soy un amigo, pese a ser rebelde,
Si nos concentramos en solamente estos dos enunciados, en gramática llamamos proposición, en esta primera proposición. Y luego en la segunda proposición, pese a ser rebelde, el elemento conector pese nos señala siempre el de menor valor. Es como si yo dijera, pese a no tener dinero, viajaré la próxima semana. ¿Qué es lo que pesa más? ¿El no tener dinero o el hecho de que vas a viajar? El hecho de que vas a viajar. Igual ocurre acá. Cuando dice los ingleses saben que soy un amigo, pese a ser rebelde, esto de acá tiene mayor valor, mayor peso que este otro de acá. Y por eso que tu respuesta se presenta como amigo de los británicos. Lo hice porque los ingleses saben que soy un amigo. Además, fíjate bien, ¿qué pasaría si marcáramos se presenta como un rebelde? El tono del texto, las palabras que usa, no presentan a una persona rebelde, ¿no? Señores, me dirijo a ustedes para que de una vez tomen una decisión y abandonen nuestro territorio. Ah, y sí, pues no se pone sabroso, bravo, ¿sí o no? Pero acá no, ¿ve? Muy bien, entonces analicemos el texto número 7. Un texto que al leerlo vamos a establecer ahí algunas diferencias con respecto a qué cosa, nuevamente voy a incidir en esto, qué cosa es un texto expositivo y cuándo se puede convertir en un texto argumentativo. Dice, sin temor a exagerar, podemos decir que la descripción más acertada de los problemas de América Latina durante el siglo pasado y buena parte de este se halla en la literatura, y que fue gracias a los versos de sus poetas, los diálogos de sus dramaturgos o las anécdotas de sus narradores que las iniquidades del continente quedaran documentadas. Recuerda que inicuo quiere decir perverso, malvado. Iniquidad es perversidad, maldad. Las maldades del continente. ¿A qué se refiere? Vamos a seguir leyendo. Dice, un caso particularmente ilustrativo es el indigenismo, movimiento que en los países andinos y en aquellos de poblaciones prehispánicas considerables como Guatemala y México, desde fines del siglo pasado hasta bastante entrado el nuestro, hizo del indio su temática central. Los escritores indigenistas fueron los primeros en describir las condiciones en que vivían los aborígenes 3 siglos después de la conquista española. La impunidad con que eran esquilmados por gamonales y latifundistas, señores de horca y cuchillo que trataban a sus indios peor y los vendían más baratos que al ganado. Mira, te decía hace un momento que este texto, si solamente nos dijera a fines del siglo pasado y gran parte de nuestro siglo, el indigenismo se convirtió en una corriente literaria que analizaba y criticaba los problemas que afrontaba la población indígena americana, que sufría los atropellos de los gamonales y latifundistas. Si solamente dijera eso, eso sería un texto expositivo. Pero mira que al inicio el autor expresa una opinión con respecto a esta literatura y dice que sin temor a exagerar podemos decir que la descripción más acertada de los problemas de América Latina durante el siglo pasado y buena parte de este se halla en la literatura. El autor está planteando una posición acerca
del valor que tiene esa literatura. Ojo, cuando dice durante el siglo pasado se está refiriendo al siglo XIX, porque este es un texto que ha sido escrito en el año 1996, como puedes leer allí en tu libro. Yo acá la fecha ya no la he puesto, pero en tu libro dice 1996. Entonces, cuando se refiere al siglo pasado, se está refiriendo al siglo XIX, años 1800, y por eso dice durante el siglo pasado y buena parte de este, o sea, del siglo XX, los años 1900. Este texto, entonces, ya tiene una opinión y se convierte en un texto argumentativo donde esto que hemos subrayado es la tesis del autor, su posición ante un tema determinado. ¿Cuál es su posición? Que los escritores de la literatura describen más acertadamente los problemas de América durante siglo XVIII y buena parte del siglo XIX. Y luego, para demostrar eso, nos pone un ejemplo, porque afirmar no es probar, no es demostrar algo. Para demostrar algo nosotros tenemos la obligación de presentar razones, argumentos. Y nos presenta el caso del indigenismo. Un movimiento literario que se produjo tanto en los países andinos como en las poblaciones prehispánicas considerables, o sea que tienen poblaciones prehispánicas considerables, o sea, poblaciones nativas en pocas palabras, pues no considerables, como es el caso de Guatemala y como es el caso de México. No podemos decir que son países andinos porque no están atravesados pues por la cordillera de los Andes, ¿ok? Pero sí tienen una considerable población indígena, población prehispánica. Y a presentarnos cuál es la labor representada por el indigenismo, ¿qué nos dice? Dice que describen las condiciones en que vivían los aborígenes 3 siglos después de la conquista española, o sea, 300 años después de la conquista española, cuando se supone que ya terminó la época de explotación. Estas poblaciones seguían viviendo, acá dice, eran esquilmados, o sea, eran saqueados. Esquilmar quiere decir saquear, robar, extraer las riquezas. Eran esquilmados por gamonales y latifundistas, o sea, los dueños de las grandes tierras, ¿ve? Señores de horca y cuchillo que trataban a sus indios peor que al ganado. Pregunta número 16. Está dicho acá, ¿ve? En la tesis, de acuerdo al texto, quienes mejor documentaron los problemas latinoamericanos, ¿quiénes fueron? Está allí, está subrayado, los escritores. Ejemplo de ellos, los indigenistas. Pregunta número 17. Teniendo en cuenta el texto que dice, señores de horca y cuchillo, ¿qué significa señores de horca y cuchillo? Probablemente tú nunca lo hayas escuchado, pero yo sí he crecido escuchando esas cosas. Pero más allá de eso te pregunto, ¿para qué es la horca? Para ahorcarte, pues, sí o no, te matan ahorcado. ¿Y para qué es el cuchillo? Para degollarte. Señores de horca y cuchillo quiere decir los señores que valiéndose de su poder, entonces ejecutaban de una o de otra manera a estos sus indios, que los consideraban pues como cualquier cosa peor que el ganado. Quiere decir, ¿qué cosa? Que estos señores no son pues benévolos, condescendientes, benignos, sino que son personas tiranas y acá representadas por la expresión personas despóticas. Un déspota es un tirano, es un dictador, y una persona despótica es la que actúa, por lo tanto, como un tirano, como un dictador. En la pregunta número 18 del texto se desprende que, a ver, después de leer todo esto, donde se dice que los literatos describen mejor los problemas de América Latina y que los indigenistas describen cómo después de 3 siglos aún persistía la explotación del indígena,
¿Se desprende qué cosa? Se desprende que los indígenas latinoamericanos vivían explotados, abusados y por eso eran esquilmados, como dice el texto. Muy bien, chicos, espero entonces que la clase te haya servido para el análisis de textos expositivos, argumentativo, narrativo, hasta género epistolario hemos encontrado aquí, para que recuerdes qué cosa es el tema, qué cosa es la idea principal, qué cosa es la tesis que solo aparece en los textos argumentativos y espero que todo ello haya quedado claro. Nos vemos en una próxima clase. Permiso.